Mi padre, que descanse en paz, fue quien me inculcó el amor por el trabajo, la responsabilidad y la comprensión de que las cosas importantes de la vida nunca se conseguirán de manera sencilla. Será necesario sudar heridas para alcanzar esos objetivos, pero al final, siguiendo la ruta correcta, se conseguirán buenos resultados. Esto se debe a que desde mi juventud, durante la etapa secundaria, empecé a relacionarme con jóvenes que no me mostraban ninguna bondad. Comenzó a consumir alcohol, a fumar, a entrar en conflictos, pero dado que estos compañeros eran de la misma escuela, mi padre me dejó de trabajar y me asignó un empleo como albañil, que era la misma profesión a la que él se dedicaba. Observarás que las friegas eran extremadamente duras. El trabajo era muy arduo. Para mi padre, eso no representaba un salario bajo, ya que se le respetaba por los años de experiencia que poseía. Sin embargo, en mi situación de aprendiz, me otorgaban apenas un refresco, ya que la mayoría de mi salario se le asignaba a mi padre. Intenté rebelarme varias veces, no quería involucrarme en ello, ya que no estaba hallando algún beneficio. Mi padre me amenazó de que si deseaba abandonar mi trabajo, entonces agarrara mis pertenencias y me largara de la casa, ya que él no iba a mantener a huevones, a desocupados. A pesar de que no lo parezca, consideré seriamente la opción de abandonar la casa. Ese empleo como albañil no era mi vocación. Además, extrañaba mucho a mis amigos. En realidad, una noche de sábado, tenía la intención de escapar de mi hogar para visitar a mis amigos y disfrutar de unas cervezas. Me estaba preparando. Pero justo en ese instante, en la calle, se oían múltiples incidentes violentos. Hubo alaridos y una corrida de personas. Justo cuando me percaté de la ventana, estaba sucediendo precisamente en la esquina donde me reunía con mis amigos. Después de un instante, las personas comenzaron a congregarse en esa esquina. La multitud estaba muy concentrada, y al salir de mi hogar para ver a quién habían asesinado, me encontré con una sorpresa. 2 de mis amigos habían sido asesinados aquella noche a disparos. Así entendí las palabras de mi padre. Esas amistades no me dejarían nada bueno. Y si no fuera por mi padre que me sacó a trabajar, si hubiese continuado juntándome con esos jóvenes, es muy probable que también hubiera acabado ahí tirado, asesinado a balazos. La escena fue extremadamente impresionante. La pude percibir por un instante, hasta que apareció la policía para dispersar a la multitud. Comenzaron los estudios y tuve que llegar a tiempo a casa. Estuve pensando y comprendí que debía asumir con dignidad el camino que mi padre me guiaba. Esto me transformó en disciplinado. Me despedía temprano, me asignaba a mi trabajo, me protegía, ya no me desvelaba ni me asociaba con amigos malos. Realmente siempre me encontraba en soledad. Me enfocaba completamente en el trabajo, en aquella pelota con la que me enganchaba. Un día me topé con Javier. Llevaba tiempo que no lo veía. Cuando observó mi cambio notable, me cuestionó qué estaba haciendo de mi vida. Cuando le relaté, él me cuestionó si podía también ir a trabajar, ya que necesitaba de dinero y ya deseaba distanciarse de las calles. Le pregunté a mi padre si también podía ofrecerle trabajo a Javier. De esta manera, días más tarde, mi padre realizó algunas reuniones con sus superiores, consiguiendo que también contrataran a Javier como aprendiz. Javier se empeñaba, le echaba ganas, pero dado que carecía de gran habilidad para la albañileada, aún así, el corazón que le dedicaba al trabajo era de respeto. Trabajamos juntos durante un periodo. Establecimos una sólida amistad, pero con el paso del tiempo, adquirí un mayor aprendizaje, al punto que me fueron asignando tareas más complejas. Además, cuando ya estuve un poco más grande, comencé a trabajar por mi cuenta, realizar trabajos a distancia y empecé a ahorrar un considerable dinero. No poseía defectos, tampoco me agradaba gastar mi dinero en cosas superfluas, razón por la cual, al cumplir los 20 años, contaba con una considerable cantidad de dinero en el banco, con la que me adquirí algunos terrenos asequibles. Estos terrenos los usaría para irlos desarrollando gradualmente, ya que, debido a la creciente caída de dinero, no me llevó mucho tiempo finalizarlos. En esos terrenos edificé diversas viviendas, que inmediatamente puse en venta. No resultó complicado venderlas, y con esto, la cuenta de mi banco comenzó a incrementarse. Ya contaba con numerosos ahorros, preparados para adquirir más tierras y reubicarlas. Así comencé a enfocarme en el sector de la construcción. Tras un periodo, establecí una pequeña empresa de construcción, con la que comencé a proporcionar empleo a numerosas personas. En este periodo, me había separado considerablemente de Javier, pero entendí que no estaba en malas rutas, que también se había esforzado. Se había enfocado en estudiar un poco y había logrado convertirse en un especialista en albañilería y en asuntos administrativos vinculados a la edificación. Un día, por casualidad,
Tuve la oportunidad de ver unos materiales en una tienda y ahí lo encontré de nuevo. Javier, ¿tú eres? Observa algo más cómo ha transcurrido el tiempo. ¿Cómo te encuentras, amigo? A Javier le resultó muy agradable verme. Y no pudo esconderlo. Pero, ¿qué está sucediendo con Alejandro? Nada más. ¡Qué coincidencia! Llevaba años que no te veía. ¿Qué has hecho? Empezamos a conversar. Javier comenzó a relatarme que no le iba bien. Estaba atravesando una etapa difícil. Y tal vez, solo por la amistad y los buenos recuerdos. Me sentí impulsado a asistirle. Disculpa lo que estás experimentando, amigo. ¿Por qué no vuelves el lunes a mi oficina? Además, tengo la posibilidad de ofrecerte trabajo. Ya te he entrevistado y creo que puedo hacerlo por ti. Así que no te falte. Será un placer volver a colaborar contigo. Nos despedimos en ese momento. Y al llegar el lunes, Javier se encontraba muy presente y puntual en mi despacho. Comenzamos a conversar, y tras un largo periodo de reflexión, se me ocurrió otorgarle el cargo de mi asistente. En realidad, en ese instante sí contaba con una secretaria, pero no como tal un asistente que me acompañara en todo momento. Que fuera una mano derecha. Alguien que me asistiera en la búsqueda de soluciones. Javier se mostraba extremadamente agradecido. Y también asombrado, al contemplar todo lo que había conseguido en tan poco tiempo. Realmente has logrado un gran trabajo, Alejandro. Me siento muy orgulloso. Te felicito, y para mí será un auténtico honor laborar para ti. Te garantizo que lo haré de manera excelente. No te arrepentirás. Dábamos por concluir la conversación, cuando justo en ese momento, impactaron la puerta de mi oficina. ¿Es posible? Deseo no perturbar. El día me brindó una gran alegría. La persona que estaba tocando era mi prometida y novia Ana Lucía. Una hermosa mujer que había conocido hace mucho tiempo y de la que estaba profundamente enamorado. Sigue mi vida. Pasa, mira, te presentaré a un buen amigo. Él es Javier, mi nuevo colaborador. Estará colaborando conmigo. Es Ana Lucía, mi prometida. Javier. A Ana Lucía le resultó gratificante saludar a Javier. Ella poseía un gran carisma y se apreciaba que a Javier le resultó muy agradable. Ana Lucía empleó ese argumento para que pudiéramos ir a cenar los tres, ya que el estreno de un asistente personal era motivo de festejo. Alejandro. Y también por ti, Javier. Por eso considero apropiado que compartimos una cena y algunas bebidas esta noche para festejar. Estoy convencida de que trabajarán juntos y lo conseguirán muy bien. Estoy convencida de que alcanzarán logros significativos. Estoy convencida. Despedí a Javier y llegué a comer con Ana Lucía. Luego volví a trabajar, y ya en la noche, dado que Ana Lucía residía allá conmigo, nos dimos un baño, nos arreglamos y salimos hacia el restaurante que habíamos reservado previamente. Al arribar, Javier nos estaba aguardando en la mesa. Cuando lo saludé, desconozco si fue mi imaginación o qué sucedió, pero tartamudeó un poco. Supongo que la hermosura de mi prometida lo dejó totalmente fascinado. Ana Lucía era muy elegante. Disfrutaba de vestidos cortos y ajustados. Poseía un cuerpo de diosa, y era común que cualquier hombre quedara totalmente fascinado por su elegancia y belleza. No le di importancia, no tenía importancia. Me enfoqué en conversar sobre diversos asuntos. Algunas risas también. Lo esencial era relajarse. Habían sido días intensos de trabajo. Y tras un periodo, cuando comenzaron a subir los refrescos, decidimos que lo más adecuado era volver a casa y descansar. El fin de semana transcurrió y el lunes temprano, Javier estaba a mi lado en la oficina, mostrándole algunas de mis operaciones financieras y comunicándole la situación en la que se hallaba mi pequeña compañía. A Javier le asombró bastante. Todos sus ingresos, todo lo que había destinado a maquinaria y materiales. Y Javier me manifestaría su asombro. Realmente nunca pensé que tuvieras todo esto, amigo. Has realizado una inversión significativa. Te prometo que te apoyaré de la mejor manera posible para que esto se propague. Para que tu empresa se torne muy grande. Confía en mí, confía como si fuéramos hermanos. Porque para mí lo más importante es que esto se me gustaba el entusiasmo que Javier ponía en la situación. Además, al poco tiempo que empezamos a trabajar, me di cuenta que Javier no era tan audaz como me lo había dicho. Empecé a tener ligeros problemas con él, sobre todo porque se estaban perdiendo algunos papeles importantes. Me había provocado algunos retrasos, y sobre todo algunos gastos adicionales que no tenía contemplados. Además de esto, Javier iba conmigo a todas partes. Iba a hacer algunas compras, o de pronto lo invitaba a comer a mi casa. Empezó a desagradarme que constantemente decía sentirse deslumbrado por mi estilo de vida. Eso para mí ya no aportaba nada. Yo lo que quería era que Javier se dedicara realmente a trabajar. Porque a mi parecer había cometido un grave error al contratarlo, al darle tanta información sobre mi empresa, y sobre todo al haberlo hecho entrar a mi propia casa. Y es que Javier empezó a tomar unas confianzas que yo no le di.
A veces de pronto si yo llegaba a la casa, ya lo encontraba ahí platicando con Ana Lucía, sentado tomándose una cerveza o un café. Ese tipo de actitudes no me gustaban para nada, así que me tuve que ver en la necesidad de hablar con él. Lo cité un viernes por la mañana. Javier, como de costumbre, llegó muy puntual. En cuanto entró a la oficina cerró la puerta y fui yo quien empezó a hablar. Hay algunas cosas de las que quiero hablarte, Javier. Quiero que sepas que no estoy muy convencido de tu trabajo aquí conmigo. Estoy dudando demasiado de tus habilidades y estoy buscando una posibilidad de reubicarte aquí mismo. Considero ahora que el puesto de asistente no era tan buena idea. Pero eres mi amigo y te aprecio. Y por ello créeme que te voy a seguir dando trabajo. Solo dame un par de días para que así sea. Javier claramente no se sintió contento con aquella noticia. Tampoco manifestó su desacuerdo. Pero lo que sí sucedió fue que se negó a continuar con mi trabajo. Lo siento mucho, Alejandro. Pensé que las cosas iban bien. Pero no te preocupes. Mira, he recibido otras propuestas por ahí. Por lo que es mejor que acepte alguna de estas. Porque al final, como tú lo has expresado, somos amigos. Por eso te agradezco mucho tu sinceridad. Pero en fin. Javier me agarró con la mano y se marchó. Se le notaba muy serio. Parecía molesto. Al salir de mi oficina y cerrar la puerta, me senté inmediatamente en mi silla. Ya llevaba días con un dolor de cabeza inusual y solicité a mi secretaria que me enviara unos analgésicos. Pasó todo el día y cuando llegué a casa, le relaté a Ana Lucía lo sucedido con Javier. No me esperaba. Nunca antes había pensado en esa reacción de Ana Lucía. Pensé que el descontento se le pasaría rápidamente. Pero en realidad no. Al día siguiente se mantuvo igual. Muy seria. Se la pasaba sujeta al teléfono. Conversando con alguien. Desconozco con quién. Ese día fui a la oficina por un corto periodo. Pero esos dolores tan fuertes de cabeza volvieron a tomarme. Salía el vómito y me sentía muy mal. Durante una conversación con el doctor, me comunicó que le preocupaba mi situación, ya que lo que estaba sucediendo conmigo podría ser algo serio. Por lo tanto, para corroborarlo y descartar todo, me instruyó a realizar unos exámenes. Salí del consultorio con gran inquietud. Mi estado emocional me hizo darme cuenta de que la situación no sería fácil, sino algo de gran gravedad. Al llegar a casa, mi pareja Ana Lucía aún no había vuelto. Me resultaba inusual. Siempre me indicaba dónde se encontraba o con quién. Horas después volvió. Se le veía arreglada, como si estuviera en una cita romántica. Y por ello, para mí fue imposible no cuestionarla acerca de su vestuario y su partida. Hola Ana Lucía, ¿cómo te encontraste? Estuve llamándote debido a que necesitaba asistir al médico. Ana Lucía me contestó más con fuerza que con entusiasmo. Salí con algunas amigas. Fuimos a tomar un café. Pero he vuelto muy agotado. Tomaré una ducha y me acostaré para descansar. Ya mañana conversaremos acerca de tu visita al doctor. Todo era muy sospechoso. Ana Lucía mostraba un aroma a alcohol y usualmente no lo consumía. De hecho, solo lo hacía cuando estaba conmigo. Por esta razón, empecé a tener leves sospechas de que algo no estaba bien y necesitaba descubrirlo. Sin embargo, tenía que priorizar mi salud, por lo que al día siguiente acudí al hospital para llevar a cabo las pruebas que el doctor me aconsejó. Me realizaron exámenes de heridas, orina, examen de heces fecales y una tomografía. Todo esto sería entregado directamente al doctor, quien tomaría un par de días para programarme una cita para así conocer mi estado general de salud. Tras el hospital, me dirigí a la oficina. Tenía varios negocios que gestionaba con ciertos proveedores y ya ahí comenzó a recibirlos. Se trataban de dos proveedores de gran relevancia, con los que había colaborado durante años. Sin embargo, de manera inusual, en lugar de llegar a firmar algún nuevo acuerdo, esa tarde llegaron para despedirse. Me comunicaron que ya no volverían a colaborar conmigo debido a que mi empresa les suponía un ambos solo se miraron como desconcertados. Uno de ellos finalmente habló y me comunicó algo que me pareció bastante serio y persuasivo. Bueno, señor Alejandro, debo confesarle que nos hemos enterado de que usted está manejando de manera incorrecta y que su empresa corre un gran peligro de caer en quiebra. Como usted sabrá, nosotros no le cobramos los materiales de inmediato, sino hasta que finalice sus obras. Por lo tanto, consideramos que es un peligro que continúe colaborando con nosotros, al menos que cuente con dinero para pagar en efectivo. De lo contrario no podríamos. Lamentamos que usted no puede. Me irrité profundamente por lo que estaba oyendo. Golpeé la mesa con fuerza y les cuestioné de dónde habían extraído tal atrevimiento. El otro de los hombres se quedó viendo aún más desconcertado. Bueno, señor Alejandro, es que esta información nos ha sido proporcionada por su empleado Javier, quien nos envió un informe exhaustivo con todos los detalles. Nos garantizó que esta compañía estaba a punto de caer en quiebra.
Nos pidió disculpas y él mismo finalizó el acuerdo comercial con nosotros. No obstante, dado que usted es el propietario, queríamos presentarnos oficialmente para comunicarle que ya no continuaremos trabajando para usted. Tomé aire, necesitaba tranquilizarme, les solicité que se fueran y también les propuso que tuviéramos una conversación más. Tras hacer algunas correcciones debido a que los datos que les habían proporcionado eran incorrectos. Cuando se marcharon, recogí mis pertenencias, monté en mi coche y me encaminé directamente hacia la vivienda de Javier. Tenía que hacerle una reclamación a ese maldito. Arranqué mi auto y a toda velocidad me fui para su casa. Recorrí algunas avenidas y otras calles también. Finalmente, cuando llegué, me encontré con algo que me sorprendió bastante. Una situación inesperada y que si de por sí ya estaba furioso. En ese instante sentí que se me había metido el diablo. Se los digo porque afuera de la casa de Javier estaba estacionado el automóvil de Ana Lucía. ¿Qué demonios tenía que estar haciendo mi novia en la casa de ese patán? Pues tenía que averiguarlo. Así que fui cauteloso. Me acerqué sigilosamente a la puerta principal. Pegué la oreja. Al parecer en la planta baja no había nadie. Por ello es que me atreví a girar la perilla de la puerta esperando que no tuviera seguro. Para mi suerte así fue y así abrí lentamente la puerta, evitando que rechinara y me delatara. Conforme puse medio cuerpo adentro de la casa, se escuchaban risas que provenían de la parte alta. Seguramente lo peor estaba pasando en esa casa. Fui caminando y subiendo las escaleras lentamente. Cuando terminé de subir, desde ahí mismo se alcanzaba a ver la habitación de Javier. Tenía la puerta completamente abierta. Olía a humo de cigarro. Alcohol. Había música muy fuerte. Había música sonando un poco fuerte de volumen. Caminé despacio y lo que alcanzaba a ver a la distancia era más que evidente. Alcanzaba a ver unas piernas desnudas que se extendían a lo largo de aquella cama. Eran las mismas de mi novia Ana Lucía. Cuando por fin me paré justo en la puerta, pude ver que Ana Lucía estaba recostada boca arriba y sus piernas entrelazaban el torso de Javier. Aquel imbécil estaba haciendo unos movimientos con los que le hacía el amor a mi mujer. ¡Qué terrible escena! Me dio mucho asco al instante. Aquel par estaba tan entrado. Ana Lucía estaba gimiendo como una loca. Ni siquiera conmigo lo hacía de esa forma. Seguramente la adrenalina y toda la aventura que le estaba dando ese maldito. La tenía muy entusiasmada. Por un momento me quedé congelado viendo la escena. No sé por qué. Pero al instante lo que se me ocurrió fue sigilosamente bajar nuevamente. Indagué en la cocina y tomé un recipiente un poco grande. Lo llené con agua del fregador. Más o menos le cubrieron unos 5 litros y nuevamente subí despacio por las escaleras para llegar a la habitación. En cuanto entré les aventé directamente a sus cuerpos aquella agua fría. Justo como se le hace a los perros calenturientos de la calle. Aquel chapuzón de inmediato los hizo que se separaran. Javier se me quedó viendo con terror, como si se le hubiera aparecido el mismo diablo. Ana Lucía también. No pude quedarme callado. Eso era imposible. Me dan muchas ganas de matarte, maldito traidor. Pero realmente por una mujer como tú, Ana Lucía. No vale la pena que metas las manos al fuego. No eres más que una persona infiel. Una perra. Y tú, Javier, me la vas a pagar. Ya me enteré de todo lo que estás haciendo y lo que estás diciendo en mi contra. Me estás echando a mis proveedores y a mis clientes encima para que me abandonen y para que me vaya a la quiebra. Seguramente esto lo haces por rencor. Porque te duele y no puedes superar el que te haya despedido. Realmente eres un parásito y también por lo que veo. No eres más que una miseria de hombre. Espero no encontrarme nunca más a ninguno de ustedes dos. Porque entonces me la van a pagar. Y tú, Ana Lucía, mejor ni llegues. El día de mañana, al pie de la puerta de la calle, vas a encontrar todas tus cosas. No quiero volverte a ver. Salí completamente deshecho. Jamás me hubiera esperado una traición de Ana Lucía de esa forma. Y mucho menos con Javier. De él ni me preocupaba. No era más que una maldita rata. Regresé a casa muy enojado. Me tomé unas pastillas para el dolor porque la cabeza me estaba a punto de reventar. Me recosté y me quedé ahí hasta que me quedé dormido. Desperté ya hasta por la noche. Había desperdiciado un día de trabajo. Todo a causa de aquellos dos malditos. Me tomé una pastilla para dormir. Descansé toda la noche, y al día siguiente temprano me vestí y me fui para la oficina. Tenía que arreglar aquello de los proveedores. Una vez que estaba ya en mi oficina y sentado frente al computador, empecé a crear un informe, un estado general de mi empresa, para podérselos mostrar a aquellos proveedores y que de esa manera pudieran confiar nuevamente en mí. De eso dependían muchas cosas. Y al parecer la suerte no estaba de mi lado. Cuando les mandé aquellos resultados a esos proveedores, estos negaron seguir dándome apoyo. Me hicieron saber que estaban a punto de iniciar a trabajar con alguien más. Ya tenían un cliente nuevo. Y ustedes ni se imaginan de quién se trataba.
Pues ni más ni menos que de Javier. Ese maldito prácticamente entró a mi vida para robármelo todo. Mi trabajo, mi mujer, y eso no lo podía creer. ¿Cómo pude confiar en alguien así? Sabía que mi empresa estaba a punto de quebrar. Pero era más importante la cuestión de salud. Por ello es que le llamé al médico para saber si ya tenía mis resultados. Por suerte así era. Me preguntó si quería visitarlo en ese momento y le dije que sí. En cuanto llegué con él, me senté junto a su escritorio y empecé a escucharlo. No sé cómo decirle esto, señor Alejandro. Es una información muy delicada, pero seré directo. Eso es lo mejor. Como usted puede ver aquí en los resultados, me puedo dar cuenta de que usted tiene una especie de tumor en la cabeza. Ha ido avanzando y creciendo muy rápido. Esto nos da un gran riesgo. Pues por lo que veo, no se encuentra en una zona donde podamos operarlo. Está comprometiendo otras partes y de intentar una cirugía. Su vida corre peligro. Por ello es que le voy a sugerir que llevemos a cabo esto con tratamiento durante algún tiempo. Esto nos permitirá que el tumor posiblemente deje de crecer e incluso que reduzca su tamaño. Llegado ese momento podrá ser posible que lo extirpemos. Sin embargo, de esto dependen muchas circunstancias. No quiero darle esperanzas. Quiero ser realista. Sin embargo, hay muchos casos donde al final todo termina saliendo bien. Por ello es que le pido que sea fuerte. Si usted está de acuerdo, fírmeme estos papeles. En la próxima semana comenzaríamos con sus tratamientos. Me sentía devastado con tantas malas noticias, pero no podía desistir. Tenía que afrontar la vida, mi realidad, a pesar de lo cruda que fuera y aunque todo me estuviera derribando. Era imprescindible resurgir. No podía morir, no de esa forma, humillado y aplastado. Por eso decidí tomar la decisión y, por lo tanto, pasaron cerca de 2 meses. Tuve una nueva consulta con el doctor y al examinarme, experimenté una gran decepción, ya que el tumor que tenía en mi cabeza persistía en su tamaño. Hasta ese punto no había progresado, pero no había disminuido sus dimensiones. Esto me dejó muy desmotivado. Sentí que estaba perdiendo la batalla. Regresé a casa con una gran tristeza, sintiéndome obligado a preparar todo. Por si en algún momento llegase la muerte, soy consciente de que estás enfermo. Sé que mi visita te sorprenderá mucho, pero por favor necesito conversar contigo. Me percaté de que era Ana Lucía. Desconocía que ansiaba en mi hogar. ¿Para qué me buscaba? Parecía muy débil para luchar. Por eso la invité a pasar. De alguna manera, si debía comenzar a despedirme de aquellos a quienes quería o a quienes alguna vez quise. Ana Lucía también sería una de esas. En efecto, Ana Lucía, como puedes observar, me estoy desvaneciendo. Me siento extremadamente enfermo. No existen muchas esperanzas y la verdad es que me siento muy triste. Toda mi vida se me desmoronó con esto y con lo que tú me hiciste. No sé qué hacer, qué pensar. Estoy envuelta en un abismo sin fin. No tengo fuerzas para levantarme. Ana Lucía empezó a llorar. Se aproximó a mí, se arrodilló, me agarró de la mano. Me miró fijamente y me dijo: estoy aquí por una razón, Alejandro. Sé que te va a parecer una locura, incluso una broma, pero debes confiar en mí. Necesito que me lo prometas. Hay algo que necesito comunicarte y es crucial que me creas. Ya no me interesaba qué me dijera Ana Lucía. Por eso la dejé expresarse. Para comenzar, Alejandro, sé que te extrañará estar aquí. Preocupado por ti. Sé que te perjudiqué en el pasado y realmente me arrepiento. Por eso te pido perdón. No soy digna de estar aquí. Tú siempre has sido un buen hombre conmigo. Sin embargo, aunque te parezca raro, existe una razón muy peculiar por la que me enamoré de Javier. Pues sí, sentía un amor y un deseo profundo hacia él. Pero todo tiene un motivo. Lo que Ana Lucía estaba expresando me resultó ser una estupidez y, principalmente, una especie de razón para abrirle las piernas y gozar de las delicias de Javier. Pienso que no estoy preparada para escuchar esas cosas. Ana Lucía, ¿comprendes lo que me estás diciendo? Prácticas espirituales. ¿Pero qué idiocia es eso? Ana Lucía continuaba llorando y me imploró que la oyera. Por favor, Alejandro, dame una oportunidad. Escúchame, te voy a contar y ya tú decides si me crees o no. Tengo que contarte que, al frecuentar frecuentemente la casa de Javier, empecé a identificar comportamientos en él que me parecían inusuales. Y a menudo me acosté en su hogar. Me percataba de que en ocasiones se despertaba en la madrugada, justo unos minutos después de las 3. Una persona normal lo haría para tomar agua o ir al baño. Pero no. Se refugiaba en otra habitación, donde se la pasaba conversando solo, como si estuviera rezando o murmurando. Adicionalmente, un humo se levantaba que parecía como si él estuviera prendiendo inciensos. Inmediatamente comenzó a pensar que Javier no estaba en situaciones positivas, ya que debo confesarte que siempre he albergado la creencia en las prácticas espirituales.
Esas prácticas me producen gran temor y me aterró pensar en la posibilidad de que Javier estuviera realizando algo, dañando a alguien o a mí mismo. Por lo tanto, en un momento, mientras Javier se introdujo en el baño, y dado que yo tenía conocimiento de dónde se guardaban las llaves de las habitaciones, extraje la llave de ese espacio y me introduje. No existía ninguna luz. El aroma del incienso se extendía por todas partes. Y al encender el foco, experimenté una sorpresa desagradable, ya que en el suelo de esa estancia había una alfombra, y sobre ella se hallaban 2 retratos, así colocados en un portarretratos. Claramente, había 2 imágenes, y una de ellas era tuya. Pero lo peculiar es que esa fotografía tuya le había arrancado. A lo largo de aquel marco, existía una especie de tierra y ceniza sobre ella. Justo a un lado, en el otro portarretratos, se encontraba una fotografía mía, pero en su entorno abundaban pétalos de rosa, existía un aroma muy dulce, y justo enfrente de estos 2 portarretratos se encontraban algunas veladoras, y un signo señalado en la alfombra. Las veladoras eran de color negro. Pero esto no era todo. Me imaginé lo peor, porque no había mucho que pensar. Javier te estaba deseando la muerte. Y por otra parte, estaba deseando que yo me enamorara de él. Sé que te resultará difícil creer en esto, pero aquí no acaba todo. Me di cuenta que tenía que ser cuidadosa. Y para empezar, debía disimular, hacer que todo seguía como si nada. Y por ello, es que me di a la tarea de espiar a Javier. A escondidas lo seguía a todas partes. Y fue así que pude entender que él visitaba a una Remedios, una bruja que le enseñaba todas esas malas prácticas. Ya con esa información, fui a buscar a esa mujer, para hablar con ella. Esa misma Remedios fue quien me dijo que Javier te había puesto un trabajo para matarte, para enfermarte, y así acabar con tu vida, para luego quedarse con todos tus proveedores, con tus clientes, y él mismo, levantar una empresa similar a la tuya, pues finalmente ya estarías muerto, y no serías competencia para él. Por otra parte, la mujer también me dijo que Javier pretendía enamorarme. Ese bastardo quería quedarse con todo lo que te pertenecía. Tu negocio, tu vida, incluso conmigo. Por ello es que estoy aquí, esperando que me creas, porque quiero llevarte con esta mujer que te he contado. Ella me dijo que puede revertir el mal, siempre y cuando tú lo quieras, y estemos dispuestos a pagar por el alto precio que esa mujer solicita. Me quedé pensativo por un momento. Las palabras de Ana Lucía sonaban muy sinceras, además todo encajaba a la perfección. Pero el tema es que las prácticas espirituales no me generaba mucha confianza. Me imaginé que todo eran habladurías, para poder justificarse, y buscar que la perdonara. Y quién sabe, hasta que volviera con ella. Ana Lucía me contó que aquella mujer le hizo unas limpias, unos trabajos para que se desencantara de Javier. Por ello es que se había alejado de él. Pero no por esto. Javier dejaba de representar un peligro. Terminé aceptando su propuesta. Finalmente, si la medicina no me estaba dando la solución, no me prometía vivir mucho tiempo. No perdía nada en intentar ir con esas Remedios. Preparé todo, y al día siguiente, Ana Lucía me llevó hasta ese lugar. Tenía miedo, no sabía a lo que me iba a enfrentar. Cuando por fin entramos a la casa de esa mujer, esta nos recibió. Se veía una señora de carácter. Incluso hasta me daba miedo su apariencia. Ya se veía entrada en años. Tenía una voz ronca y firme. Estuvimos platicando un buen rato con ella. Le conté toda la situación. Y la señora no más me miraba. Hasta que finalmente habló. Jamás me imaginé que ibas a venir. Me imaginé que ese tal Javier se iba a salir con la suya. Pero ni modo. Aquel que paga es el que da las órdenes. Así que pongan el dinero en ese morral. Y entonces comenzaré a trabajar. No piensen que el dinero lo quiero para mí. Que soy una avariciosa. Es para ayudar a mi gente. Porque yo vengo de un pueblo muy pobre. Y cada mes les llevo cosas de comer. Despensas. Los ayudo. Para eso es que trabajo en esto. Y pues bueno muchacho, a ver siéntate aquí en medio. Te voy a arrimar un banquito. Pero eso sí, no quiero que te muevas para nada. Aquella Remedios comenzó a trabajar sobre mí. Ella se acercó, y sobre mi cabeza, colocó alguna especie de péndulo. Al sostenerlo sobre mi cabeza, aquel péndulo giraba, y a mi entender, le daba indicaciones sobre algo que me estaba ocurriendo. Enseguida de esto la señora empezó a pasarme algunas hierbas por el cuerpo, a darme una buena barrida. Me rezaba Padres Nuestros, Aves Marías, y algunas otras oraciones. Yo me sentía bastante confundido. No entendía realmente qué pasaba. Cómo es que actuaba las prácticas espirituales. Hubo un momento en que la señora se acercó a mí. En sus manos traía un pocillo de barro. Este contenía un brebaje, el cual me lo tuve que tragar completo. Sabía verdaderamente asqueroso. Pero por indicaciones de la mujer, yo no podía darme el lujo de vomitarlo.
Todo se estaba volviendo muy incómodo. Y al final, la señora me pidió que me recostara sobre un sofá que ahí tenía. Para mí aquello era un alivio. Pero lo pensaba porque no sabía qué era lo que me esperaba después. Y es que la señora se acercó a mí. Traía una especie de gotero. Algo parecido. Lo introdujo en un líquido. Y después, estando yo acostado, me lo introdujo por la nariz. Necesito que te aguantes la respiración unos momentos, muchacho. Esto no se va a sentir bien. Pero te aseguro que te va a curar. La señora dejó caer algunas gotas dentro de mi nariz. Sentí como se me quemaba todo por dentro. Y me costaba mucho trabajo aguantarme la respiración. Ya casi, muchacho. Esto no va a tardar mucho. Me estaba poniendo muy rojo. Ya no podía. En cuanto la mujer me dio la indicación de que me levantara, empecé a toser. Sentí que me estaba ahogando. Pero la mujer me pidió que confiara. Que aquello que me puso no era dañino. Que al contrario, me iba a limpiar del mal que tenía en mi cuerpo. La señora arrimó un trapo de color claro. Me lo puso en las manos. Y en cuanto lo agarré, justo en ese momento, empezó a salirme muchas heridas de la nariz. La heridas no paraba. Y la señora me dijo que esto era normal. Porque la enfermedad tenía que salir. Terminé congestionándome de la nariz a causa de tantas heridas. Pero en eso sentí algo. Y para tratar de liberarme de la obstrucción, comencé a resoplar mi nariz sobre aquel paño. Lo hice con mucha fuerza. Porque sentí que traía algo atorado. Hice aquello una y otra vez. Y cuando por fin pude liberar todo aquello que me congestionaba, empecé a sentir cierto alivio. La mujer me quitó el paño y me dio uno más. Empezó a revisar el que estaba lleno de heridas. Lo analizó con mucho detalle. Y entonces me dice: mira, muchacho, aquí está lo que andamos buscando. Esto es sorprendente, ¿verdad? Ay, no más, échale un ojo. Debo decirles que sobre aquel paño con heridas había una especie de coágulos. Pero que eran algo más que eso. Aquellos tenían pequeñas formaciones carnosas. Muy extrañas. Tenían una tonalidad oscura. Y me resultaba sorprendente saber que todo aquello había salido de mi nariz. Por palabras de la mujer, la tumoración que tenía en mi cerebro había sido expulsada de una manera misteriosa por mi nariz. No entiendo cómo es que ocurrió aquello. Pero al menos en ese momento, dentro de toda la incertidumbre que vivía, esa noticia me daba mucho gusto. Me quedé recostado un momento más. Porque de pronto sí se me bajó la energía. Sentí que me iba a desmayar. Por palabras de la Remedios, aquello era normal. Solo era cuestión de tener paciencia. Pasadas un par de horas, finalmente pude levantarme. Ana Lucía y yo agradecimos a la Remedios, quien amablemente nos extendió su ayuda. En caso de necesitar algo en el futuro, no debíamos dudar en volver a su casa. Ana Lucía me acompañó a mi casa. Para ella era extraño volver al lugar de donde la corrí. Pero en fin, las circunstancias ya eran otras. Estando ahí dentro, me recosté en la cama. Ana Lucía se sentó al borde de esta. Me tomó de la mano. Me miró y me dijo: ahora has comprobado que la prácticas espirituales es real, Alejandro. Y con esto, no pretendo justificar lo que pasó entre Javier y yo. Pero sí me gustaría que pensaras un poco sobre la posibilidad de que retomáramos nuestra relación. No quiero una respuesta en este momento. Piénsalo bien y ya después me dices. Ya cuando te hayas calmado. Como era de esperarse, no le respondí nada a Ana Lucía en ese momento. Cerré los ojos, y mientras la sostenía de la mano, me quedé dormido un par de horas. Cuando abrí los ojos, ahí se encontraba Ana Lucía, recostada en la cama junto a mí. Al verla ahí tan frágil, con sus ojos cerrados, traté de olvidarme de que ella, alguna ocasión, estuvo en los brazos de otro. Ese alguien que le hizo el amor como un desquiciado. Aquel que me traicionó. Me di cuenta que Ana Lucía era buena mujer. Que estaba ahí para ayudarme en las malas circunstancias. Con mi mano acaricié su mejilla. Su cabello. Se veía tan tierna y tan dulce esa mujer junto a mí. Y estando recostados, la abracé, y nos quedamos un rato así. Este sería el inicio de una reconciliación con Ana Lucía. A ella le dio mucho gusto. Y me agradeció por la oportunidad nuevamente. Mientras tanto el tiempo fue transcurriendo. Y fueron meses muy difíciles. Pues mis proveedores o mi gente de confianza había dejado de serlo gracias a las habladurías de Javier, quien por supuesto, había montado una pequeña empresa de construcción, tratando de imitar todo lo que yo había hecho. Quizá él tenía el conocimiento. Tenía las formas de hacer las cosas bien. Pero había algo que no tenía. Disciplina, entrega, y sobre todo, amor por ese trabajo. Porque después de casi 1 año y medio, y tras constantes dificultades, Javier terminaría llevando a la quiebra su pequeña empresa. Él perdió todo su capital. Y se endeudó de una manera horrible con los bancos, quienes finalmente terminaron embargándole todas sus propiedades. Pero la situación no terminaría ahí. Javier no podía aceptar la situación.
Esto lo llevó a detonar una cantidad de estrés que su cuerpo no pudo resistir. Problemas de salud graves lo atacó y lo dejó en condiciones muy malas. Apenas si podía caminar, ya no podía hablar bien. Tenía una especie de parálisis en la cara que le impedía comunicarse con claridad. La vida de Javier se fue completamente al hoyo más profundo y oscuro. En su casa, al pobre, lo trataron como si fuera un estorbo y lo echaron a las calles para que pidiera dinero en las esquinas. Su vida hasta el momento es la de un vagabundo, una persona sin esperanzas, alguien que se destruyó a sí mismo utilizando las prácticas espirituales. Realmente la vida es justa. Al final, o al menos en mi caso, creo que las personas reciben lo que merecen. Lo digo por Javier, y también por mí. Pues al final, aunque por poco y también pierdo todo. Después del suceso de Javier, empecé a acudir a reuniones, con conocidos, con amigos, y poco a poco fui conectando con nuevos proveedores, nuevas personas de confianza. De esta manera, volví a reconstruir toda mi empresa. Ahora es el triple de grande. Está mucho más fuerte y estable que nunca. He contratado al personal adecuado. Y puedo decir que en esta historia, me ha ido muy bien. Sé que esto no hubiera ocurrido si las circunstancias con Javier no se hubieran presentado. Y es que muchas veces las adversidades y las dificultades representan un paso de crecimiento, siempre y cuando querramos enfrentarlos. Es muy usual que a veces cuando se nos llegan las dificultades, lo primero que hacemos es quejarnos, pero no. Yo les doy el consejo de que agradezcan que la vida no sea fácil. Porque gracias a esto, es que podemos salir adelante y ser más fuertes el día de mañana. Antes de terminar de contarles mi historia, quiero decirles que al poco tiempo me casé con Ana Lucía. Hasta la fecha vivimos juntos muy felices. Tanto ella y la vida me demostraron que era la mujer adecuada. Sé que a lo mejor pensarán y me juzgarán como tonto, pues ella ya estuvo en los brazos de otro hombre. Pero creo que las circunstancias ocurrieron de una manera que valió la pena habernos dado una segunda oportunidad. Hoy somos más felices que nunca. Y eso también lo agradezco. Ahora soy un hombre mucho más precavido. Porque he entendido que, por mucho que uno quiera a las personas o las aprecie, lo mejor es siempre ir muy precavidos en la vida. Porque el día de mañana no sabemos quién podría traicionarnos. Porque es una realidad que en la vida, en la única persona que hay que confiar, es en nosotros mismos.